¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarles. Bienvenidos a estos jueves de Debate 22. Hoy tenemos un programa muy especial con el que hacemos pues un alto en el camino para pensar, recordar y reflexionar cuánto de lo que hace ya casi 2 años y medio vivimos en colectivo y a nivel global, cuánto nos transformó o no, cuánto aprendimos en medio de las pérdidas, los abrazos inconclusos, las muertes no deseadas, la llegada de una enfermedad, la COVID-19, para la que el mundo pues no estaba preparado. Tiempos de pandemia en los que vimos cómo mucha gente que se contagió del virus ingresaba a hospitales, sobre todo los públicos, acompañados de una gran incertidumbre y viviendo una profunda soledad. Y en medio de esta tremenda tristeza, alejados del exterior y de su gente querida, aparecieron esos seres imprescindibles, enfermeros, camilleros, médicos, quienes construyeron una forma de comunicación que sin duda hizo historia. Cartas a distancia, eso fue. Y este también es el título de una extraordinaria y entrañable película documental de la que hoy vamos a hablar aquí en Debate 22. La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos. Hay que recuperarse. Y cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte, piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Vale, estás bien, niñita. Gracias por el amor que siempre me has dado y por toda esa familia tan hermosa que tenemos. Te amo, Claudia. Y te pido de favor que me traigas la enterogermicina y un libro, por favor, cuídense, estoy bien. Hola mamita, soy Chela, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, te amo. Aquí estamos afuera, mi amor, ¿eh? No estás solo, aquí estamos contigo. Nos da mucho gusto que ya esté en casa y esperemos vernos pronto para una carnita asada, ya no en estas circunstancias. Sin miedo a la muerte, don Toño. Camino a la ventana y veo el azul del cielo. Pienso que somos como mariposas que vuelan durante un día, pensando que lo harán para siempre. Bien, pues Cartas a distancia, querido Juan Carlos Rulfo, bienvenido, director de este entrañable y pues poderosísimo trabajo documental. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Válgame, muchísimas gracias a ti por el espacio No, y encantado de recibir estas palabras en un momento en el que tampoco sabemos cómo van a recibir estas sensaciones, estos reencuentros con la vida, ¿no? Así es. Ya lo vamos a ir platicando. Jorge Alberto Peregrino, mejor conocido como el Calavera. El Calavera, sí. El Calavera, enfermero, músico, ¿no? Bueno, fotógrafo, sobre todo fotógrafo y también pues ahí practicante de lucha libre, ya nos estabas contando. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y encantado de estar aquí con ustedes. Al contrario, pues déjame empezar contigo, Juan Carlos, la pregunta obligada. Después de 2 años y medio, poquito más, ¿no? ¿Qué va a encontrar el público, la gente en esta poderosa película que nos habla pues, de un momento en el que pues, estuvimos parados, ¿no? Observándonos, observando el mundo y haciéndonos muchas preguntas? ¿Qué va a encontrar en esta película? Pues tengo una metáfora que tiene que ver con la cocina. De repente encontramos lo que encontramos en el refrigerador o en la casa para poder cocinar y fuimos haciendo las cosas, fuimos haciendo la sopa, el platillo, lo que pudimos encontrar y fuimos dejando tirado todo en el camino con mucha desesperación porque poco a poco se nos fue acabando el quehacer. Así es. Hasta que de repente cuando por fin encontramos tal vez la solución y la satisfacción de poder vivir
de poder salir al mercado, de poder comprar un poquito de fruta fresca, o de que el aire nos diera la cara y sintiéramos que es otra vez estar viviendo con tranquilidad. Regresamos a casa y entonces vemos todo el reguero y todo el tiradero de lo que esto fue, ¿no? Y lo recordamos con añoranza también, con tristeza, pero también hicimos lo posible, hicimos mucho para tratar de salir adelante. A veces nos equivocamos, a veces tal vez hicimos lo propio, pero creo que en ese momento es bueno empezar a recoger las cosas y con cariño o con la sensación que tal vez tú consideres, pero no dejar todo regado o no tirarlo con coraje, sino empezar a recordar para poder guardar con paz. Y yo creo que es importante no quedar, vamos, ¿cuál es la sensación que nos debemos de quedar después de todo este siniestro momento mundial? Yo creo que hay que reconsiderar de qué fuimos capaces de hacer, hasta dónde llegamos para aprender, ¿no? Así es. Jorge, mejor conocido como el Calavera, ¿qué sensaciones, qué cruza por tu cabeza cuando vuelves a ver esta película? Porque déjenme decirles que yo la volví a ver ahora para refrescar mi memoria y todas las sensaciones, todos los sentimientos se agolpan y pareciera que pasó mucho tiempo, pero es tan cercano, ¿no? Lo que vemos en esa película. ¿Qué pasa en tu cabeza? Pues tú que lo viviste tan de cerca, porque hay que decirlo, bueno, tú eres un personaje central, ya vamos a ir platicando todo lo que además hiciste ahí a nivel de la fotografía, pero ¿qué pasa por tu cabeza tú como alguien que vivió tan de cerca, como enfermero con todas esas familias? Pues, primero que nada, no nos damos cuenta de la magnitud que conlleva toda la labor del personal de salud hasta que lo vemos desde afuera, ¿no? A mi primera impresión, la primera vez que vi el documental, me quedé impresionado de lo que nosotros hacemos dentro de, y no lo percibimos porque es nuestro día a día. Nos llevan a muchas emociones, buenas y malas, el agradecimiento de los pacientes y por otro lado, pues las pérdidas que sufrimos tanto de personal como de pacientes que se nos fueron de las manos. Pero pues yo creo que me quedo con un buen sabor de boca porque independientemente a grabar un documental, nosotros dimos todo lo que teníamos que dar dentro de las áreas COVID y estuvimos enfrentando, pues ahora sí que a la muerte, ¿no? Por eso el lema de Sin Miedo a la Muerte, porque nosotros llegamos a enfrentarlo y como ya te comentaba, la magnitud era sumamente grande y no lo percibíamos, ¿no? Claro, sin miedo a la muerte, de hecho, miedo a la muerte dice tu tatuaje, ¿no? Bueno, te pones ahí una camiseta y varias cosas ahí Una tela adhesiva con mi apodo Calavera y la frase Sin Miedo a la Muerte como para darle un impulso tanto a los pacientes como a los compañeros que entraban al área, porque muchos entraban con la incertidumbre de qué me va a pasar y si me contagio y si llego a mi casa y pasa algo. Entonces, pues esta frase era como motivacional, como darles un impulso a todos ellos para que entraran sin miedo, ¿no? Que entraran a hacer lo que sabemos hacer y pues este fue el resultado. Así es. Y no era más bien para decirles, ni modo, ya está ganada la muerte, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. También podría aplicar, También podría aplicar. Sí, que además es toda una reflexión filosófica interesantísima, ¿no? Porque, pues digo, ahora sí que nacemos para morir, ¿no? Digamos, en términos filosóficos profundos, pues es eso, ¿no? Pero todo... Eso ya es seguro, ¿no? Sí. Es seguro. Entonces, todo lo que tú ahí inyectas es muy interesante, ¿no? A nivel, digamos, de la fuerza que le das a los pacientes de... No le tengan miedo a la muerte, ¿no? Ahí vamos, pero... Y digo, se dice fácil, Juan Carlos, ¿no? O sea, 2 años y medio atrás, ¿no? O sea, es fácil pensar en todo ello. ¿Cómo lo viviste tú y cómo empiezas a tejer toda esta película que termina pues haciendo un retrato poderoso de ese momento y también de una... Pues de varias cosas, de una idiosincrasia mexicana, del tema de la familia mexicana, ¿no? De lo que pasa en los hospitales, que ahora también vamos a hablar de ello. ¿Cómo empieza a tejerse todo esto? Bueno, lo primero era pues el sentido común de que de repente llega una noticia, una pandemia, un hecho mundial. O sea, no solamente es un temblor, una tragedia local, sino que en el mundo entero está sucediendo y de repente nos toca a todos como país tener una estrategia de salud en la cual ni idea. A todos los agarró desprevenidos y empiezan el golpeteo político, no que tú le estás haciendo mal, que tú también. Finalmente salimos a la calle a decir, tenemos que hacer algo. ¿Cómo le haces? ¿Por dónde lo agarras?
todo el tiempo suceden cosas en el país que siempre uno piensa, ¿por dónde agarramos este tema? Que sea la delincuencia, la violencia, las desapariciones, como quieras. Creo que se reinventa además todos los días. Todos ¿no? los días hay una película nueva que se acabó y ya, bueno, ya acabó el día, te vas a dormir y amaneces. Pero aquí seguía y seguía y salíamos a la calle porque nunca me quedé nunca me quedé en casa. Pero queríamos hacer otra película que finalmente tenía que ver con esta ciudad tan magnífica. Y vacía. Y ahora estaba vacía. Empezamos a hacer la primera toma, que era una toma que tengo en el sueño, que era una toma vacía del Zócalo. Es una toma aérea en donde veíamos todas las calles del Zócalo y el Zócalo principalmente vacío. Y poco a poco fuimos llegando a la Clínica 27 del IMSS, que está en Tlatelolco, empujados también por una persona muy importante aquí que se llama Melissa del Pozo, que conocía a Jorge. Había escuchado este quehacer de una angustia muy, muy genuina que tenía la gente de que al estar contagiado, tú sabes, te encerraban, no podías salir porque no había certeza de qué iba a pasar contigo, entonces te refundaban en el fondo de un cuarto sin contacto con nadie, sin saber ni siquiera si estabas, dónde estabas y tu familia pues angustiada, ¿no? Eso conllevaba a una especie de necesidad de comunicación. Los medios no llegaban a la altura. Había crisis en que si nada más hablamos de estadísticas, cuáles son los datos. Éramos números, en realidad. Puros números, cifras. la curva para arriba, para abajo, como la cotización del dólar o algo así por el estilo, ¿no? Cuántos muertos van, a ver quién va ganando. Total, sí. El caso es que nos acercamos y habían estas imágenes que están en la película de cartas pegadas en las vitrinas y estos momentitos también en que la gente le daba a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, tazas o botellitas de agua con letreritos. Y eso era también un homenaje a aquella primera iniciativa de mandar escritos entre aquellos que se tiraban en la onda entre los pueblos y cruzaban. Exacto. Yo decía, cual escribanos en plena era de internet, ¿no? Totalmente. Vamos a lo esencial, a lo básico. Entonces veíamos eso y se estaban mandando mensajes de amor de un lugar para otro. Y este personal había accedido a hacer este puente de comunicación. Muy hermoso. Poco a poco esto se fue sofisticando. No te puedo decir muy bien cómo fue, pero sí me quiero robar todos los celulares de todo el mundo porque ya hay muchas historias guardadas de que ahí están finalmente la memoria de la gente. Y acabaron usándolos como eso, como transmisores de información, grabándose. Les pedimos que se grabaran cartas o mensajes hablados en sus celulares para que se los transmitieran a Jorge y que Jorge a su vez se los pasara a los contagiados. Y a su vez ellos grababan mensajes adentro para pasárselos a los familiares. Un contacto entre el exterior y el interior. Eso, estuvimos ahí, casi éramos trabajadores sociales, se creaban colas afuera, no nos dábamos abasto. Estoy exagerando un poco, pero era un poco por el estilo. Y esto hizo que creciéramos un poco este evento a dar clases de fotografía, tanto a las familias, grábatelo de esta manera, grábatelo de esta otra, y a Jorge, que le encantaba la foto, pues te vamos a dar una camarita pequeña que son fantásticas, que son unos Steadicams súper estables. Se lo dimos a Jorge. Jorge, no sé cómo le hizo para cruzar. Hizo de las suyas ahí. Hizo travesuras y empezó a grabar por todas partes y empezábamos a recibir imágenes magníficas de las dos partes, tanto de las familias como de Jorge, y así se fue creando la película. Así es, muy hermoso. Y ahora, bueno, quiero que me respondas después de esta pausa porque tú te conviertes en una parte importante también, o sea, no solamente en transmisor de estos mensajes, como dice Juan Carlos, sino también como fotógrafo, y quiero que me cuentes cómo empieza toda esta experiencia y cómo lo vives y cómo empiezas pues a retratar. Hay momentos durísimos, ¿no? O sea, claro, fuiste testigo de muchas cosas. Entonces, si te parece, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Estamos hablando de Cartas a Distancia con el grandísimo director Juan Carlos Rulfo y con Jorge Alberto Gómez Peregrino, mejor conocido como el Calavera. Volvemos en un instante. Regresamos, estamos hablando de esta gran película documental Cartas a Distancia que se estrena, por cierto, hoy mismo, hoy jueves 27, ya vamos a dar todos los detalles, pero antes de hacer esta pausa, te decía, Jorge,
¿Cómo fue este proceso? Porque te conviertes prácticamente en fotógrafo. Nadie podía entrar a los hospitales. Sí, claro. Entonces, ahí bajo la dirección y los tips de Juan Carlos, aunque tú ya tenías conocimiento, ¿cómo fue ese proceso de fotografiar? Pues ya previamente yo tenía el conocimiento, como lo comentabas, porque pues desde muy pequeño quería ser fotógrafo. Por azares del destino, pues estoy en enfermería, pero gracias a César Parra, que lo conocí precisamente en la lucha libre, pues empecé a tener ese contacto con Melissa y posteriormente con Juan Carlos, y me comentaban que les había interesado este tipo de mensajes que nos estábamos intercambiando con los familiares que estaban afuera por medio de cartas. Entonces me dieron la opción de que en lugar de cartas hiciéramos videos cortos para que no nada más vieran un escrito, sino que vieran directamente a su paciente que realmente estaba bien. Porque sabemos que a pesar de que las palabras son escritas son un alivio, el hecho de ver a tu paciente o ver a tu familiar en buenas condiciones es todavía un alivio más grande, ¿no? Entonces me decía, bueno, pues tienes que grabar un poquito de cada paciente para darles alivio un poquito a los familiares. Pues metí la cámara escondidas y andaba haciendo mis actividades en el hospital, y sacaba de repente la camarita y ahí andábamos escondidas grabando. A veces nos metíamos los celulares también escondidas, porque pues era más práctico pasarlo directamente por medio de WhatsApp o cualquier red social, y a que esperar a descargar los archivos y después mostrárselos a las familias. Entonces, tanto con la cámara grabamos como con el celular, y era el enlace que estábamos realizando. Muy interesante. Pero era prohibido, ¿no? No se Era valía. prohibido, sí, claro. Sí, nadie podía meter ahí, pero y además, pues robaste instantes que son brutales, muy fuertes, momentos de despedida, ¿no? Por ahí hay una pareja que estaba además el esposo o la esposa en el mismo piso, ¿no? Sí, claro. ¿No te angustiaba eso? ¿Qué te pasa a ti con esas cosas? Es algo que tampoco llegó el momento del colapso para todos los compañeros, no para mí en específico. Yo creo que para todos era la angustia de que pues a lo mejor teníamos la intención de que el paciente se fuera de alta, ¿no? Él sí ya se ve mucho mejor, yo creo que ya se va pasado mañana, qué sé yo. Y de repente se nos ponían mal y nosotros, uy, como que nos daba el golpe anímico, y pues sí nos llegaba a desgastar en lo emocional. Creo que el hecho de estar grabando nos aliviaba un poquito, porque le dábamos también el alivio a los pacientes y a los familiares, no dejando a un lado pues el golpe a lo que ya traíamos, ¿no? A la carga emocional. ¿Qué fue, digamos, de esas cartas que ibas o sea, que traías de alguna manera, que compartes? ¿Cuál es la que más te impresionó? Un paciente que le escribía a su hija, que decía que pues, lo iban a intubar y que pues la quería mucho, y a manera de despedida. Desconozco, bueno, no recuerdo el nombre, pero se estaba despidiendo de su hija, porque había tomado la decisión de intubarse, lo cual no significaba que era un destino fatal, ¿no? Pero él sabía, pero pues, él sabía los riesgos que conllevaba esto. ¿Tú aplicaste censura con nosotros? No nos mandabas todo, ¿verdad? No recibieron esa carta. Es que de repente nos mandaban muchísimas cosas, pero había unas tremendas que sí decías. Pero mira, dices tremendos, o sea, lo que le toca a Jorge, pero también lo que te tocó a ti, o sea, porque hay momentos en los que tú haces seguimiento de una familia que vive una pérdida tremenda, y como te lo dije en algún momento, para mí esta película tiene que ver también con un retrato de lo que significan los lazos familiares en este país, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso, pues también para ti, para la propia Valentina, debe haber sido una cosa durísima, ¿no? Bueno, una cosa muy interesante, preguntaba esto de los datos duros y las imágenes duras, porque una cosa que sí ha ocurrido también en la educación audiovisual en México es un poco a lo que estamos expuestos siempre a ver o a no a ver, o lo que siempre ocurre. Uh-huh. Es decir, hay desapariciones, hay descuartizaciones, hay muertes todos los días, hay torretas rojas por todas partes. O sea, las imágenes que tienes de terror tal vez no son necesariamente las que ocurren, pero todo el tiempo hay una nota roja. Entonces uno dice, es una película sobre este asunto tan particular, tiene que ser, ¿en qué nivel de escabroso? Muy fuerte, medio, bajo, ¿cuál es el nivel que tiene que ocurrir? Entonces pensamos que evidentemente, y eso es gracias a Valentina Leduc, la edición estuvo a cargo de ella,
que teníamos que ser conciliadores de una causa que fuera para todos, que tanto te pasó a ti, y ahorita te voy a entrevistar a ti, que pues te fue mal, pero hay otros que les fue muy mal, que sí estaban hechos pedazos, que sí estaban ya, por razones que tú quieras, en situaciones también en lugares del país que inimaginables, o sea, es decir, de alejamiento, de pobreza, de situaciones verdaderamente macabras, otros que tenían todo resuelto. Entonces la película se mantiene en medio, no es necesariamente amarillista pornográficamente hablando, ni destructiva, sino más bien estamos tratando de conciliar emociones de algo que nos pudo pasar a todos, por lo general, y que podamos compartir. Sí. Porque si estamos viendo un descuartizado, bueno, no lo comparto necesariamente. Claro. Por supuesto, ojalá no nos pase y no le pase a nadie, pero eso te mantiene un poco ajeno. Aquí queremos acercarnos a la audiencia de tal manera que sea algo que ahora fue pandemia. Totalmente. Exacto. La película. Es un asunto, finalmente lo que queremos es que la gente se acerque con sus familiares en todos sentidos, no nada más en la pandemia, sino ahora en la situación que viene de injusticia o de inseguridad, o de lo que venga, ¿no? ¿Y qué te pasó a ti? No, bueno, pues ahí justamente eso quiero compartir, porque ahora que hablas de cómo se humanizó esta tragedia, pues justamente fue cuando tú me hablaste, ¿no? Me contaste, porque yo había escrito un texto también desde la tripa, desde la entraña, por lo que yo había vivido. Que era de los primeros textos que salían, que se escribían de un testigo civil, digamos, así. Sí, de cómo había yo pasado toda la enfermedad de COVID, que fue espantosa, que nunca me imaginé que me fuera a dar tan duro. Entonces, fue muy, muy hermoso, y después verlo, cómo lo acomodaste, o esta sensibilidad de haberlo metido, dialogando con un momento tan fuerte, tan poderoso, porque pues me di cuenta que de alguna manera fue humanizar las cifras, ¿no? O sea, fue bajar a pie de tierra, ¿no? Como tú dices, las cifras, los ires y los venires, a ver estábamos compitiendo a ver quién tenía más muertos en el mundo, ¿no? O sea, una cosa de terror, y el resto, ¿no? O sea, como tú dices, les quedamos grandes a las autoridades, porque pues estaban en toda esta narrativa, digamos, médica o científica y cuantificable, y pues creo que ver este texto que tú tuviste pues ahí, como, bueno, que yo me siento privilegiada de que lo hayas incorporado ahí en tu película, pues me parece que es muy hermoso por la forma en cómo dialoga, ¿no? Con las historias de esta película, ¿no? O sea, era ponerle voz a las víctimas, y también a los, no digo victimarios, pero sí a los que estaban tratando de resolver las cosas, porque finalmente también son anónimos todo el trabajo de los trabajadores de la salud. Y a todo lo que se enfrentaron, ¿no? Digo, por eso creo que esta película es muy amorosa, porque también es un homenaje a ustedes, ¿no? O sea, todo lo que hicieron, o sea, esta suerte de comunicación de ida y vuelta, el estar ahí, como tú dices, al pie del cañón, pues no fue nada fácil, ¿no? O sea, hubo compañeros, compañeras tuyas a quienes pues, los apedreaban, y, o sea, fue terrible. ¿Tú cómo ahí particularmente tuviste momentos así? Yo en lo personal no tuve ese tipo de agresiones por parte de la gente. Porque eres luchador. Porque yo también me ponía en tu oportuno. No, para nada. Pero sí llegaban compañeros y decían, es que me dijeron de cosas en el camión, y es que están bañando con cloro a los compañeros. Y pues yo creo que la desinformación es lo que hacía que se vieran agredidos, ¿no? Independientemente a que nosotros estuviéramos dando todo por nuestros pacientes, se creía que nosotros éramos portadores de este virus. El claro ejemplo está Berenice, que nos habla un poquito de su trayecto en el regreso a casa, y habla un poquito de lo que se vive día a día en el transcurso de la pandemia, ¿no? Las agresiones, pues los malos comentarios, y encima de eso, pues ser anónimo, ¿no? A lo mejor el paciente dice, pues es que me atendió una enfermera que se llama Chachito, ¿no? Pero fuera del hospital no lo conocían. Fuera de ese hospital no había como ese reconocimiento, y aunque no buscamos el reconocimiento de la gente, pues a veces esas palabras de gracias o lo hiciste de maravilla, qué sé yo, a nosotros nos ayudan para seguir haciéndolo de la mejor manera y con todo el amor que siempre le ponemos. ¿Y ustedes estaban de acuerdo en hacerlo? En lo de los mensajes y en... La idea, estoy 100% seguro de que no fue exclusiva del hospital en donde estamos.
Sin embargo, nosotros seguimos con ello, ¿no? Teníamos la idea de que era una manera de aliviar a los pacientes. ¿Que eso se acabó, pues, con la pandemia? O sea, ya no existe este vínculo a través... Cuando es necesario, sí, por ejemplo, yo ahorita en lo personal estoy en el área de quirófano, ya no hay COVID, pero muchas veces cuando están en recuperación no pueden ver a sus familiares, entonces ahí aplico nuevamente la técnica de te grabo un video y se lo paso a su familiar y nuevamente se genera ese vínculo. Pero sigue siendo prohibido. Sí. 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 Pues, híjole, yo podría quedarme conversando aquí con ustedes, solamente agradecerles antes de que me digas dónde va a estar la película y sobre todo, bueno, pues insistir que esto es una película totalmente amorosa, llena de cosas que yo creo que nos van a conectar y nos van a hacer reflexionar muchas cosas con ese tiempo pasado que todavía sigue siendo presente en muchos sentidos, ¿no? ¿Dónde se estrena hoy mismo, Juan Carlos, Cartas a Distancia, y cuál va a ser el recorrido? Bueno, hoy se estrena en la cadena Cinemex, Ajá. que le entraron con todo el apoyo, cosa que agradezco muchísimo. Es muy difícil levantar un documental y sobre todo, bueno, exhibirlo. Sí, claro. Y también eso va a estar, espero, 3-4 semanas o hasta el final del año, qué sé yo. Y también estará en la Cineteca. Cine Tonalá, Cinemanía. En Cinemanía, en el circuito cultural. Está en todo el país, sí, no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Pues no se pierdan esta bellísima película, Cartas a Distancia. Juan Carlos, un gusto, un privilegio tenerte aquí. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias Y pues enhorabuena por tu estreno como fotógrafo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todas y a todos. Recuerden que el programa se queda en YouTube. Ahora mismo sigue transmitiendo en Twitter a través de la cuenta N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves.